Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Eh, Hoy en particular, y la próxima clase, vamos a trabajar un tema muy popular en el análisis de datos multivariado. Es una técnica que ya tiene bastantes años, pero se utiliza hoy en día muchísimo porque es muy útil en muchos sentidos. Em, la técnica se llama análisis de componentes principales. Análisis de componentes principales. En la estadística multivariada, en el análisis de datos donde tenemos múltiples variables, esta técnica es como muy popular, pero muy popular, porque de alguna forma me permite a mí obtener análisis un poco más estructurados cuando tengo múltiples variables y porque a la vez me puede servir de insumo para aplicar otras técnicas. Entonces, muchas veces algunos investigadores primero aplican esto de los componentes principales a la base de datos y luego sí hacen la segmentación, el clustering o la regresión. En fin, como que uno tiene la libertad de combinar las técnicas a bien, como uno considere de la mejor forma posible. Entonces, dicho eso, quisiera eh, dejar claro un par de cosas. Primero, nosotros ya vimos y ya trabajamos con cierto detalle, incluso en el módulo pasado, eh, la exploración de datos, ¿no? La exploración y el tratamiento de datos, eh, la exploración y la descripción de datos, la voy a poner aquí. Eh, ya la trabajamos con cierto detalle y yo he hecho mucha énfasis en que es una parte fundamental de cualquier investigación y no es algo que uno deba pasar en alto. Eh, claro, hemos hecho algunos métodos gráficos, algunos métodos tabulares, algunas medidas, pero a pesar de que no hayamos hecho un cubrimiento exhaustivo de absolutamente todos los gráficos, absolutamente todas las tablas que podían haber, eh, lo importante es que usted sepa que es el paso preliminar a cualquier investigación y a cualquier metodología y que es como fundamental para que todo tenga un sustento empírico, digamos, confiable. No dude nunca en utilizar cualquier otro tipo de medidas o de gráficos que no hayamos cubierto aquí en clase, ¿no? Digamos que hoy en día hay tantas fuentes de información en línea que uno puede adaptar a su caso particular muchas cosas. Por ejemplo, yo trabajé aquí con el promedio eh, e hice muchas discusiones con base en el promedio, pero si usted quiere trabajar con la mediana, por ejemplo, o con el vector de medianas, lo puede hacer. Eh, Número dos, también en clases pasadas hicimos bastante, de hecho hicimos como 4 o 5 ejercicios de inferencia sobre poblaciones. Em, y en esto de la inferencia, yo quisiera, claro, trabajamos la comparación de dos grupos, control-tratamiento, y lo hicimos en un contexto univariado y en un contexto multivariado, pero el hecho de que únicamente hayamos comparado dos grupos no quiere decir que no se puedan tres, por ejemplo, o no quiere decir que no se pueda comparar dos grupos pre-post un tratamiento. Digamos que la metodología es muy similar, las fórmulas cambian y el código cambia y la interpretación cambia, pero ya usted tiene los fundamentos para entenderlo cuando necesita hacerlo en algún otro contexto. Y de aquí, de alguna forma, lo que yo quiero más enfatizar es que siempre que usted haga ejercicios de inferencia utilizando eh, el modelo que sea, eh, usted va a estar siempre, siempre sujeto a las siguientes cosas. A, ya sea un intervalo a intervalos de confianza, va a estar sujeto a ya sea intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Recuerde que usted la inferencia la puede hacer con cualquiera de las dos técnicas. Em, y en este sentido,
bueno, usted tiene las dos opciones para poder sacar conclusiones. Si usted está trabajando con intervalos de confianza, usted tiene que estar muy pilo de cuál es el punto de referencia, que si es 0 o es 1, por ejemplo. Y si está trabajando con pruebas de hipótesis, entender bien cómo interpretar el valor P. Eh, y en cualquiera de los dos escenarios, usted siempre tiene que ser muy cuidadoso de no jugar con la confiabilidad, ¿no? Usted siempre está sujeto a una confiabilidad, como que 95%, por ejemplo, o 99%. Yo le sugiero, y es como lo más popular en las ciencias sociales, trabajar con el 95%. Es como lo más típico, pues. Em, Nunca juegue con eso. Nunca evidencie, por ejemplo, hallazgos significativos o hallazgos positivos que confirmen sus hipótesis si le toca jugar con la confiabilidad. Es decir, cuando usted tenga sus resultados y no le dan significativos al 95%, o sea, son resultados negativos, no juegue diciendo que voy a jugar a una confiabilidad del 90% para obtener resultados que favorezcan su investigación. Nunca haga eso, eso no está bien visto en la comunidad científica. Eh, y sea si está trabajando con una o múltiples variables, siempre usted se va a ver sometido a intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, alguna de las dos cosas. La mayoría de las situaciones, usted va a ver pruebas de hipótesis. O sea que eh, usted siempre va a estar interpretando valores P. Eh, no importa el contexto, si usted entiende, más allá de la fórmula, más allá del código, más allá del tecnicismo matemático, si usted entiende bien cuál es la hipótesis nula, cuál es la hipótesis alterna y, y tiene el valor P, ya usted puede ahí, eh, digamos, ejercer su labor. Si ya usted es muy, digamos, gomoso del asunto y quiere ir a la profundidad de las demostraciones y de la justificación teórica y eso, bueno, hágalo. Pero lo mínimo es que usted entienda el sistema de hipótesis y cómo interpretar un valor P. O bueno, o el intervalo de confianza. Y por último, no olvide que siempre que usted esté haciendo inferencia, siempre que usted esté generalizando a poblaciones, como que usted esté comprobando las hipótesis, todo esto está, absolutamente todos los modelos, no hay un caso en que no, está construido bajo unos supuestos. Entonces, nunca olvide comprobar sus supuestos o nunca olvide rectificar que sus supuestos se ajustan a la realidad que usted está estudiando. Entonces, si su modelo asume que los datos son normales, ya sean univariados o multivariados, pues asegúrese de eso. Si su modelo requiere que el tamaño de muestra sea grande para que el método tenga gracia, para que funcione, asegúrese que usted tenga un tamaño de muestra grande. En fin, como que a pesar de que no hayamos visto, por ejemplo, comparación de tres grupos, pues ya es cuestión de que usted lea el supuesto bajo el cual fue construido el método, mire cuál fue la implementación computacional, cómo se hace. Eso está todo gratis hoy en día y está disponible, o sea, como que eso no es ningún misterio. Lo que a mí me importa mucho es que usted se lleve la idea de que va a tener supuestos, de que muy seguramente va a tener un valor P el cual interpretar y, digamos, el significado, como que usted entienda bien cómo funciona el sistema, pues. Bueno, entonces ya hemos cubierto estos dos grandes temas y a pesar de que no hemos hecho como una lista exhaustiva de todos los métodos y todas las fórmulas que existen en estadística, pues porque claramente son muchísimas, cuando usted las tenga que encontrar o buscar, pues ya las va a poder entender porque ya tiene los fundamentos, pues ya sabe a qué se va a enfrentar. Hoy en particular vamos a dar un pasito más allá y vamos a trabajar con una técnica de análisis multivariado em, con el propósito de um, identificar cuáles son las variables más preponderantes en un análisis. Entonces vamos a iniciar. Entonces voy aquí en mi exposición de hoy
voy a proceder de la siguiente manera. Voy a mostrarles como la teoría, digamos, o el objetivo y hacia dónde vamos en términos teóricos de estadística, pero lo vamos a hacer bajo un contexto, bajo un ejemplo de una vez. O sea, como que quiero motivarlos con un ejemplo em, y vamos estudiando las dos cosas al mismo tiempo, tanto el ejemplo como la teoría. Porque es que si lo hacemos primero teoría y luego el ejemplo, entender la teoría sin el ejemplo va a ser muy difícil, sobre todo porque esto requiere un nivel de abstracción un poquito más grande que lo que hemos venido haciendo. Entonces, mire, eh, aquí tenemos dos grandes objetivos con un propósito común. El primero es, imagínese que usted tiene la base de datos con la que hemos siempre venido trabajando, ¿no? Tenemos la base, esa base de datos X, la data, pues, eh, yo sé que he hecho esto 1000 veces, pero es nuestro insumo. Entonces, ¿cuál es nuestro insumo? Nuestro insumo es una base de datos, que la que yo siempre he llamado X, que tiene n filas y p columnas, ¿no? Ese es nuestro insumo, ese va a ser nuestro punto de partida, nuestra matriz de datos. Entonces, lo importante es que este número de features, de características, de variables, de campos, usualmente no es un número chiquito, o sea, usualmente no es 2 variables, 3 variables. En los estudios, ustedes vieron en los ejemplos pasados que el número de características con las que nosotros estábamos trabajando era 7, 6, incluso puede ser más. Entonces, cuando estemos trabajando con esto de los componentes principales, es porque como yo tengo varias variables, como yo tengo varios campos, tengo bastante información medida en estos individuos, em, quiero de alguna forma reducir la dimensionalidad del problema, pero reducirla reteniendo la mayor cantidad de información posible. Aquí John creo que quiere participar, por favor. Sí, doctor, una pregunta que no sé, bueno, a veces uno no sabe si la pregunta está tonta o no. Uno tiene una base de datos y tiene el archivo plano, digamos, y Ujú. corrió componentes principales en ese PSS, pero después se dio cuenta que dentro de la gran base de datos que tenía hubiera podido traer otra columna. Si yo meto, primero hago componentes principales y después meto otra columna con información, ¿ya ese análisis anterior de componentes principales ya no me sirve? Bueno, yo la verdad es que si yo tuviera una base de datos original y por algún motivo hubo alguna o algunas variables que debía haber tenido en cuenta, yo volvería a correr todo el protocolo nuevamente. Eh, y no es, y no es porque el primer análisis de componentes principales no sirva. Claro que sirve. O sea, ese primer análisis que yo ejecuté con el primer conjunto de variables que tuve disponible sirve y es válido y digamos que aporta cierta cantidad de información. Pero si de alguna buena fuente alguien me trae más campos, más variables, pues sería, yo creo que es más interesante eh, volver a ejecutar todo el protocolo para obtener resultados más robustos, si se quiere. Entonces, no estoy diciendo que el análisis inicial se pierda, no estoy diciendo que las conclusiones a las cuales uno haya llegado no sean válidas. Yo creo que si uno vuelve a ejecutar todo con los campos extra que a uno le llegan, los resultados van a ser más robustos o van a confirmar lo que ya haya obtenido. Entonces yo volvería a correr el análisis. Esa pregunta es muy interesante. De hecho, no me la esperaba porque no hemos visto mucho del tema, pero súper, excelente. Todas esas cositas díganlas porque a veces a mí se me pasa decirlas y ustedes que ya han tenido como ciertas experiencias, eso enriquece mucho la discusión. Muchas gracias. Entonces, bueno, entonces ¿en qué estamos? En que yo tengo varias variables, pueden ser 10 variables, digamos. Entonces yo quiero reducir la dimensionalidad del problema. ¿Qué quiere decir eso? Quiero de alguna manera identificar aquellas variables que aporten
la mayor cantidad de información al problema. Es decir, voy a exagerar, yo puedo tener una base de datos con 100 variables, como esas del DANE que son supermasivas. ¿Será que todas las variables, todas las 100, contienen la misma cantidad de información acerca del fenómeno que estoy estudiando? Y eso es uno de los problemas, es un problema bien interesante porque pues claramente uno a veces no tiene ni el tiempo ni los recursos para examinar absolutamente todas las variables. Y con 100 variables o 10 variables inclusive, puede ser difícil interpretarlas o puede ser difícil tenerlas todas al cuenta simultáneamente. Entonces, uno de los grandes objetivos de esto de los componentes principales, pues bien su nombre lo dice, es identificar esas variables que me aporten a mí como mayor cantidad de información, si se quiere. Es como eh, el ejemplo típico de esto, y es como una de las cosas que a mí primero me dijeron cuando yo estaba aprendiendo este tema de componentes principales. La analogía es una analogía muy bonita, con una foto. Entonces usted tiene una realidad que está estudiando. Entonces imagínese la realidad y realmente es una foto. Eh, la realidad contiene muchas variables, contiene muchos factores, eh, tanto eh, físicos como de mediciones. Entonces, cuando uno hace lo de los componentes principales, es como esta realidad tiene tantas características, tantas variables, diga usted literal en el contexto de una escena, pues usted tiene los colores, las formas, la luz, como que el ambiente, el sonido, como que hay infinitos factores. Imagínese una escena, esos son infinitos factores. Entonces, qué hace cuando uno toma una foto? Cuando uno toma una foto, lo que hace es básicamente reducir la dimensionalidad del problema a dos dimensiones y elimina del contexto todas aquellas características que no sean relevantes para la escena en términos de que mm, del que lo que queremos capturar, de lo que capturamos con la foto, es lo que es más relevante. Eh, Ahora, pueden que haya algunos tipos de información algún tipo de información que se pierda. Claro, se va a perder algún tipo de información. Cuando yo tomo una foto, por ejemplo, pierdo, no sé, los sonidos, por decir cualquier cosa. Ahora, hoy en día, en estos celulares, inclusive uno puede tomar fotos con sonido, pero bueno, digamos, en un aspecto clásico, uno pierde cierta información porque uno no puede plasmar absolutamente toda la realidad en una foto, pero el objetivo es retener la mayor cantidad de información posible y retener como las características más importantes. Entonces, eso es, en términos básicos, lo que uno hace con componentes principales. Uno tiene una base de datos con 10 variables, con P variables, con muchas variables, y uno, aplicando esta técnica, lo que quiere es construir un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, vamos a ver por qué. Esas variables se llaman componentes principales, pero esas variables que vamos a retener contienen la mayor cantidad de información original con la que arranqué. Claro, la idea es, si tengo 10 variables y me quiero quedar con dos, pues me voy a quedar con las dos que tengan la mayor cantidad de información posible, ¿no? Listo. Entonces, quiero, quiero enmarcar este objetivo en un ejemplo para que todos estemos como alineados y todos estemos como en la misma página. Este ejemplo es un ejemplo que tomé, me pareció muy interesante, del libro de Selterman, de Applied Multivariate Statistics with R. Este es un ejemplo, él tiene bastantes ejemplos aquí en la parte de componentes principales, en la parte de métodos factoriales, de hecho. Esto es un método factorial, ya después usted entenderá por qué. Eh, y es un ejemplo en el que tenemos una base de datos donde tenemos varias compañías. Entonces, de hecho, bueno, no recuerdo cuántas son, creo que son alrededor de 30. Ahorita hacemos la cuenta, ahí yo tengo los datos. Yo pasé toda esta tabla a un archivo
a un archivo de texto para poderla trabajar en R directamente. Entonces, mire en qué situación estamos. Tenemos varias compañías y estas compañías, entre ellas está, por ejemplo, Bank of America o está, venga, ¿qué otro banco? Debe estar aquí Wells Fargo, aquí está Wells Fargo, US Bank, como que hay varias compañías que recomiendan a sus clientes o a otras compañías también cómo invertir sus recursos. Entonces, básicamente, la base de datos está constituida por cierto número de compañías. Esas compañías hacen recomendaciones de cómo invertir dinero y la hacen en varias, y lo hacen en varias instancias. Una de ellas es, por ejemplo, en stocks, en, en, en acciones, en bonos, en bonds, en bonos o inversiones alternativas. Eh, Y entonces mire que, por ejemplo, voy a ir a Wells Fargo, que es la entidad con la que yo tenía mi cuenta bancaria cuando estaba en el doctorado. Entonces mire, por ejemplo, Wells Fargo, cuando se recopiló esta base de datos, estaba haciendo una recomendación del 27% en stocks en Estados Unidos. A sus clientes estaba recomendándole inversiones de tomar sus recursos y hacer inversiones del 13% en stocks, pero fuera de Estados Unidos. Este non-US hace referencia a países desarrollados que no sean Estados Unidos y inversiones del 5% en países en desarrollo. Entonces, básicamente, estos números, estas cifras, lo que reflejan son porcentajes de inversión recomendadas a los clientes en varios sentidos, ya sean stocks, bonds o inversiones alternativas. Si usted se da cuenta, esta base de datos es muy particular. Bueno, por algo que me hemos mencionado Viviana la vez pasada nuevamente, acabo de caer en cuenta, y es que es una base de datos donde todas las variables son conmensurables. ¿Por qué? Porque todas las variables están medidas en puntos porcentuales. Entonces, por ejemplo, Wells Fargo recomienda invertir en stocks en Estados Unidos el 27% de los recursos, recomienda invertir el 13% en stocks, pero en países que no sean Estados Unidos, pero desarrollados, 5% en países en stocks en países de desarrollo. Entonces ahí usted tiene más o menos un 45% de las inversiones. Ahora, Wells Fargo recomienda 21% en bonos en Estados Unidos, 4% en países desarrollados que no sean Estados Unidos y 2% en países en desarrollo. Y en inversiones alternativas, las inversiones alternativas, aquí las tengo todas, las inversiones alternativas hacen referencia a arrendamientos, asociaciones de petróleo y gas, propiedad inmobiliaria, metales preciosos e inversiones similares. En ese tipo de inversiones, Wells Fargo recomienda, por ejemplo, 28%, y en cash, en dinero, digamos, líquido, recomienda apenas, creo que no recomienda nada, recomienda 0%, correcto, 0%. Entonces, si usted se da cuenta y usted suma por filas cada una de estos registros, cada uno de estos individuos, pues le da 100%, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es una base de datos donde todas las variables son conmensurables, todas las variables están medidas exactamente en la misma escala de medición, puntos porcentuales, un poco a lo que hacía referencia Viviana la vez pasada de que si todos estos métodos igual aplican cuando uno no tiene las mismas unidades y la respuesta es sí. Vamos a ver, voy a darles un par de recomendaciones cuando ustedes tengan esos problemas de conmensurabilidad, pero bueno, digamos que siguiendo ese comentario, estos métodos igual aplican. Entonces, mire el contexto. Tengo un contexto donde tengo un conjunto de individuos. Todos esos conjuntos de individuos están observados o están medidos, están cuantificados en varias variables. En este caso tengo 8 variables que hacen referencia a recomendaciones de porcentajes de inversión. Entonces la idea es, con este método de componentes principales, es reducir la dimensionalidad del problema. Es decir, tengo 8 características. La idea es ver, bueno, dónde encuentro yo mayores posibilidades en el sentido de dónde tengo, cuáles son las variables que tienen mayor cantidad de información. Ese es el punto. Quiero ya no trabajar con las 8 variables simultáneamente,
porque es demasiado. Quiero encontrar esas variables que sean más importantes para mis recomendaciones. Ese es el punto, como reducir la dimensionalidad del problema. Tomar una foto en una o dos dimensiones, como reducir esto a una o dos dimensiones. Yo siempre trabajo en dos dimensiones, la verdad. Es como lo más óptimo usualmente. En tres ya no me gusta porque ya tres se vuelve complicado, sobre todo cuando uno no tiene entrenamiento cuantitativo. Entonces yo de estas 8 variables quiero reducir el problema a 2 y ver cuáles son las variables que tienen una mayor cantidad de información. Eso va a requerir construir un nuevo conjunto de variables. Ahorita les voy a decir en qué sentido. Pero bueno, antes de irnos como con las técnicas matemáticas, alguien me dice, bueno, Juan Camilo, si usted quiere encontrar una alternativa y es válida, pero yo quiero ir un poco más allá de eso. Alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, si usted quiere identificar esas variables con un mayor contenido de información como para hacer recomendaciones de inversión, digamos, más fidedignas, con mayor propósito, pues calcúlele los promedios a todas estas variables, que es lo que usted ve aquí, es lo que usted ve aquí. Esa fila que estoy aquí subrayando al final es el vector de promedios, es ese mu que tiene múltiples dimensiones, en este caso tiene 8 dimensiones. Eh, entonces alguien me puede decir, bueno, pues simplemente fíjese en los promedios y vea cuáles son los promedios más altos, ¿no? Entonces mire que stocks, por ejemplo, tiene 32% en promedio. En promedio, el que le sigue es este 26%, que es bonos en Estados Unidos. Entonces alguien me puede decir, bueno, pues fácil, quédese únicamente con la información de stocks en Estados Unidos y de bonds en Estados Unidos y, y recomiende esas dos inversiones porque es como los que son los promedios más altos. Entonces ahí, digamos que es una alternativa, está bien, es bastante simple, pero es falente en algunos sentidos. Por ejemplo, literalmente está descartando el resto de la información de las otras variables. O sea, como que literalmente está sacando del juego el resto de las posibilidades. Número uno es. Número dos, fíjese que aquí, estos son los promedios. No hemos calculado o no hemos tenido en cuenta hasta este momento la volatilidad de las recomendaciones, ¿no? Como que no hemos calculado ninguna medida de variabilidad que me permita a mí decir, que me permita tomar una decisión más informada, ¿no? Sobre todo pues porque aquí hay factores de riesgo que dependen de la actitud del inversor, ¿no? De si es averso o no es averso al riesgo. Entonces, como que basar la respuesta únicamente en los promedios, como, pues se puede y está bien, pero no es como lo óptimo, pues. Entonces, la idea es tomar esta base de datos y reducir la dimensión del problema, encontrar esas variables que retengan la mayor cantidad de información para poder hacer recomendaciones más, digamos, informadas en algún sentido. Y la idea es no tomarlas todas al tiempo, pues porque son 8 variables, ¿no? Entonces la idea es, digamos, reducir el problema. Ahora, esto de los componentes principales me permite a mí hacer otra cosa también muy chévere y es, una vez yo identifique esas variables, yo voy a poder ver de todas estas compañías cuáles están más alineadas con esas variables importantes. Entonces voy a tener como, tengo todo el conjunto de compañías, yo ya voy a identificar como esas variables como muy preponderantes. Entonces voy a ver cuáles compañías están más en son o más sintonizadas con esas variables importantes. Entonces vamos a ver. Entonces ese es como el caso, ¿no? Nuevamente es un caso donde todas las variables son conmensurables, pero igual esto lo voy a poder aplicar así, ¿no? Así tenga, digamos, no sé, una variable que sea el coeficiente de Gini, otra que sea el PIB, otra que sea, digamos, que utilicen unidades de medición totalmente diferentes. También se podría realizar. Bueno, entonces, mire, esta es mi matriz de información. Em, Esa matriz de información, pues yo la tengo disponible en el curso, en la carpeta de data. De hecho, vamos aquí a ir a ver un segundo y quiero mostrarles dónde está la data antes de continuar. La data, pues bueno, está en la carpeta del curso y se llama Invest Alloc. Así está, Invest Alloc, en un archivo de texto. Básicamente lo que hice fue coger toda esta tabla y pasarla a un archivo de texto. Eso fue lo que hice, no hice más.
Eh, la otra cosa que hice fue ponerle acrónimos a las compañías como para que sea más fácil de leer las tablas y los resultados, pero eso no es obligatorio. Por ejemplo, no sé, Bank of America aparece BOA. Bueno, vamos a verlo mejor dicho. Entonces, aquí voy a hacer un truquito extra, y esto es algo técnico, pero bueno, es importante para que todo funcione bien. Y es que si usted va a importar los datos, bueno, lo de siempre, ¿no? Import dataset, aquí voy a la parte superior derecha. Si usted lo quiere hacer bueno, en Excel, la verdad, no sé cómo no sé si se pueda. Nunca he hecho componentes principales en Excel. Eh, Va usted bueno, a la carpeta de datos a la carpeta donde tiene los datos. Aquí está, es un archivo de texto. Aquí está, Invest Alloc, es este, Invest Alloc, aquí está. Entonces la voy a abrir. Ajá. Entonces mire que, bueno, de alguna manera la base ya está normalizada en el sentido que pues no hay datos faltantes, todo está bonito, como que todo está bien, pues, como que no hay nada grave que hacerle. Lo cual me acuerda que tengo que traerle un ejemplo de cómo imputar datos, pero bueno, después lo vemos. Entonces aquí lo importante, usted ve, por ejemplo, aquí Bank of America, usted ve es el tercero, era el que yo le mostraba aquí en la data original, Bank of America, pues a veces lo que yo hago es como hacer un acrónimo para los nombres de las compañías o los individuos, pero no es necesario, digamos que es como para que la tabla se vea más fácil, pues. Pero para la interpretación va a ser chévere porque cuando hagamos la interpretación, pues necesitamos saber cuáles son las compañías, ¿no? Entonces, dos cosas. La primera es, póngale invest aquí al nombre de la base, porque todo el código está hecho así con invest. Usted puede ponerle el nombre que quiera, solamente que lo hice todo con invest. Entonces, número uno, eso. Y número dos, y este es el truquito extra que le quiero dar, quiero que en row names, póngale que utilice la primera columna, use first column. Y la razón es porque mi análisis de componentes principales obviamente va a tomar como insumo las inversiones, no va a tomar como insumo el nombre de la compañía. Es decir, yo no quiero que la compañía sea parte de la matriz X. Mi matriz X únicamente va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. O sea, P, el número de features, el número de campos va a ser 8. El nombre no hace parte no va a ser parte del análisis de componentes principales. Entonces, la matriz X va a estar únicamente conformada por estas variables de inversiones. Y entonces va a utilizar este name de la compañía, lo va a utilizar como nombre de las filas, o sea, no va a ser una variable, no va a ser un campo, va a ser simplemente el nombre de las filas. Entonces aquí por eso le puse row names, use first column, ahí se acabó. Entonces, importar. Entonces, bueno, esta es la línea. Entonces, mire, esta es la línea de código que yo pego ahí en el script. Esta es la línea de código que yo pego en el script. Eso es como para que usted sepa ahí como la cosa. Pero pues bueno, no necesita pegarla si no quiere. Entonces, mire, aquí está, esta es la matriz X. Aquí ya está. Es un caso donde tengo 8 variables, 27 observaciones. Esa es mi cantidad de datos. Aquí el tamaño de la muestra no es tan importante. Lo importante es que tengamos un número de variables, digamos, importante que yo quiera reducir, ¿no? Pues porque si yo tengo un análisis y tengo un estudio y en ese estudio únicamente tengo 2 variables, pues aplicar esto de componentes principales, pues, bueno, podría en el sentido de que igual el método aplicaría, pero pues ahí no estoy reduciendo la dimensionalidad del problema porque pues tengo poquitas variables. Entonces, si tengo poquitas variables, pues ¿qué le voy a reducir? Pues nada. Igual podría aplicar el método y ver de pronto algunos coeficientes y ver algunos individuos, a ver en concordancia con qué variable están, pero lo ideal, pues, o la razón por la cual esta metodología fue diseñada es cuando yo tengo hartas variables, pues, para verle el efecto, pues, de la reducción de la dimensionalidad. Bueno, tengo 8 variables, 27 observaciones y mire que mi matriz X no tiene
ninguno de los campos es el nombre, ¿no? El nombre me quedó como el nombre de la fila, pues. Mi matriz X no tiene el nombre como insumo. Ahora, fíjese que, y esto es un aspecto bien importante, mire que todas estas características son características cuantitativas. Em, entonces, este método que vamos a ver ahorita aplica cuando usted tenga variables cuantitativas. Em, la pregunta que yo obtengo de inmediato usualmente es, Juan Camilo, si yo tuviera variables quali, también podría, como existe algún equivalente de componentes principales para variables quali, y la respuesta es sí. Claro, existen fórmulas y existen métodos computacionales y existen alternativas de análisis cuando yo tengo en lugar de variables cuantitativas, variables cualitativas. Eso se llama, si mi memoria no me falla, eh, um, iba a decir análisis de correspondencias, pero ahora no estoy 100% seguro. Bueno, mi punto es, sí, existe un análisis de componentes principales cuando yo tengo variables quali. ¿Listo? Súper. De hecho, voy a subir un ejemplo, voy a subir sí, voy a hacer eso. Voy a subir otro paper, digamos, de otro estudiante que utilizó esa técnica en particular. No la habíamos cubierto en clase o no se había cubierto en clase y la buscó y la implementó y ya, para que usted tenga otro ejemplo diferente de paper por si lo quiere ver. Entonces, bueno, mi mensaje es, como yo le he dicho siempre, todas las técnicas en estadística están hechas bajo ciertos supuestos, están diseñadas bajo ciertos escenarios. Una de esas condiciones para este análisis de componentes principales es que todas las variables son cuantitativas. Eh, ¿Quiere decir que no existen otras para quali? No, sí existe, solamente que no lo estamos viendo en este momento. Listo. Entonces, bueno, ahí está mi matriz de información, es una matriz entonces, este objeto invest es un objeto que tiene 27 observaciones y 8 variables. Ahí estuvo. Perfecto. Entonces, bueno, lo de siempre, quiero tener en el sistema el número de individuos, ya sabemos que es 27, quiero tener el número de variables, o sea, 8. Entonces, recuerde, en row, número de filas, en call, número de columnas, ahí está, 27 y 8, todo perfecto. Visualizar la tabla, ya lo hicimos, entonces no lo voy a volver a hacer. Antes, esta es una de las recomendaciones que siempre les he hecho y vuelvo a insistir. Antes de hacer cualquier análisis, digamos, sofisticado, antes de hacer cualquier modelo así elaborado como esto de componentes principales, antes de lanzarse al ruedo, explore los datos. Este es un análisis exploratorio bien sencillito, bien, digamos, parco, porque no quiero gastar tiempo en algo que ya hicimos en clases pasadas y que nos tomó bastante tiempo, pero todo análisis de datos, uno nunca se lanza al ruedo sin maciar los datos, ¿no? Sin entender los daticos de alguna manera. Entonces, bueno, lo primero es, hagámoslo bien rápido para no gastar tiempo de algo que ya hemos hecho antes. Lo primero es, lo primero que voy a hacer es hacer un resumen, un summary de los datos. Entonces vamos a limpiar aquí la consola para verlo. Aquí está. Entonces, este summary básicamente lo que tiene, lo de siempre, ¿no? El mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, los cuartiles, como el percentil 50, el percentil 25 y el percentil 75, para cada una de las variables. Entonces, hacer esto me gusta por varios motivos. El primero, pues porque me da una idea de la tendencia de los datos, me da una idea de la forma de los datos y también me permite ver si hay alguna clase de sesgo o si hay algún problema con alguna variable. Por ejemplo, si alguna variable tuviera algún problema de algún dato perdido o que le falta alguna observación o algo, aquí no me hubieran salido estos números. Me hubiera salido NA, como de not available. Entonces, eso es chévere por eso. Entonces, usted puede ver el mínimo, puede ver el máximo. Por ejemplo, de hecho,
podemos ver que las variables más preponderantes de alguna forma pues son las inversiones en Estados Unidos, US Stocks. Vea que el promedio de la edad de 32 y la mediana también. Hay un ligero sesgo negativo. Y lo mismo pasa con los bonos, ¿no? Los bonos es otra de las variables que tienen como mayor influencia porque son las que tienen mayor promedio, mayor mediana. A diferencia de, por ejemplo, cash, ¿no? Que usted ve que tiene mediana cero, o sea que el 50% de los datos está debajo de cero, o sea que cero. Y una media de 1.74, o sea, tiene un sesgo positivo importante. Entonces, esto es como simplemente ver la tendencia, ver que todos los valores estén en orden, ver cuáles son los máximos, el mínimo, en fin, como simplemente visualizar los datos. Algo fundamental es la matriz de correlación. Aquí voy a explorar las relaciones y permítame lo hago de una vez de manera visual también. Estas son, perdón, esto es lo que yo hago casi que simultáneamente. Entonces, la matriz de correlación, usted la ve aquí, core, lo único que necesita como insumo es la base de datos invest. Entonces, lo que va a calcular son todas las correlaciones 2 a 2 para todas las variables, junto con el análisis gráfico, o sea, con el pairs, con los dispersogramas. Entonces, vamos a verlo. Ajá. Entonces, bueno, yo usualmente este análisis gráfico lo hago al lado de la matriz de correlación. Si usted quisiera, hubiera podido multiplicar esta matriz toda por 100 para que todo estuviera dado en porcentajes, pero bueno, digamos que eso sí es al gusto del paciente. No cometa el error de poner 7 cifras decimales, pues porque a nadie le van a interesar las 7 cifras decimales. Uno pone 2 o máximo 3 cifras decimales. Entonces, ¿qué vemos de esta matriz? Vemos que este no es un caso tan extremo, no es un caso tan extremo como el de los colegios. No sé si usted se acuerda, pero en el caso de los colegios, las correlaciones eran muy altas. O sea que el contenido de información, por ejemplo, de matemáticas y de razonamiento cuantitativo era redundante en algún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eran variables que tenían una correlación gigantesca. En este caso, la correlación no es tan grande, pero hay algunas variables que están bien correlacionadas. Vamos a ver dónde hay una correlación bien grande. Por ejemplo, era de esperarse un poco que la correlación entre stocks en Estados Unidos y en bonos es alta. Mire que es del 51%, es moderada por lo menos, es del 51%. Usted lo ve, usted lo ve aquí también en el dispersograma. Usted ve aquí la nubecita de puntos bajando, pero ese es mi punto, que es una correlación más bien moderada, pero inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las compañías tienden a hacer una recomendación alta en stocks, la recomendación en bonos tiende a ser baja, porque usted ve aquí el signo negativo. Entonces, bueno, usted aquí ya puede ver, yo usualmente me enfoco en las cifras por encima de la diagonal, porque debajo de la diagonal son repetidas, ¿no? Las cifras son las mismas. Entonces, en ese sentido, ¿qué queremos hacer? Como hay algunas relaciones fuertes, usted ve, por ejemplo, la de stocks con alternativas, es una relación también fuerte. Esta ya es más fuerte, ¿no? Del 74% inversa. Veamos la nube de puntos como es, mírela. Se ve que aquí va decreciendo muy, muy, muy fuertemente. Como aquí hay algunas correlaciones que son, digamos, importantes, la idea es extraer la información relevante de todas estas variables y condensarla, reducirla únicamente a un par de variables. A eso vamos. Entonces, este es el análisis exploratorio. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia a realizar el análisis de componentes principales. Entonces, aquí, ya que usted entiende la base de datos, ya que usted entiende el objetivo, eh, ya vamos a poder ir sobre la teoría, pero bueno, ya vamos a ir sobre eso. Hagamos lo siguiente, antes de continuar, me tomo 5 minutos de receso y ya estoy con ustedes. Listo. Entonces, lo que venía diciendo es que ya tenemos un contexto claro en el cual queremos aplicar esto de los componentes principales, donde tenemos 8 variables y queremos extraer la mayor cantidad de información de las 8 y ver dónde está más repartida, si se quiere.
Entonces, reducir la dimensionalidad del problema. Ese es el gran objetivo. Entonces, bueno, esta técnica es especial. Voy a hacer un par de observaciones. Esta técnica es especialmente útil cuando las variables están correlacionadas. Me explico. Nosotros vimos aquí en nuestro análisis exploratorio que eh, hay algunas correlaciones importantes entre algunas de las variables. Por ejemplo, vimos entre stocks y alternativas, entre US stocks y bonos. En fin, como que a pesar de que no todas las variables están muy correlacionadas, hay algunas correlaciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es explotar esas correlaciones y extraer la mayor cantidad de información de las variables para no ser redundantes. Es decir, un poco lo que ocurría con matemáticas y racionamiento cuantitativo, y es que si yo pierdo la información de una de las variables, pues, o no, mejor, yo puedo condensar la información de esas variables en una sola de forma que no pierda información. ¿Por qué? Porque tiene una correlación muy, muy fuerte. Entonces, ese es el objetivo, explotar las correlaciones que estoy viendo aquí para reducir la dimensionalidad del problema, para ya no empezar a trabajar con las 8 simultáneamente, que mire que es complicado, sino trabajar con 2 o 3, máximo 3, máximo 3. Yo siempre trabajo con 2, la verdad. Bueno, pilas, esto es un aspecto técnico muy importante. Esto no es un modelo probabilístico. Esto no requiere que las variables sean normales, esto no requiere que la distribución normal multivariada. No, 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 no. No es un modelo probabilístico. Este es un análisis más bien de carácter exploratorio o descriptivo, en el sentido que usted no, con este análisis, no está haciendo inferencias sobre poblaciones. O sea, usted no está extrapolando el resultado a un conjunto de datos mayor, no. Lo que usted está haciendo es coger la base de datos y reducirla de forma tal que usted se quede o condense la mayor cantidad de información en apenas 2 o 3 variables. De pronto con un propósito mayor de hacer clustering o de hacer regresión o de calcular alguna correlación entre un conjunto de variables, en fin, como lo que usted quiera, pero usted no está implementando ningún modelo probabilístico con esta técnica. Por eso es que la distribución probabilística de la matriz de datos no es de interés. Es decir, esa matriz de datos no necesita que sea normal multivariada, por ejemplo, como sí lo necesitábamos cuando estábamos comparando el grupo y el tratamiento por medio de la estadística de t cuadrado de Hotelling que vimos la vez pasada. Y como les venía diciendo, pues este método usualmente sirve de input para otros métodos más sofisticados, como regresión, como clustering, como, bueno, de las 10 técnicas que vamos a ver después, este método sirve como de insumo para poder ejecutar otros análisis más elaborados una vez que yo ya reduje la cantidad de variables. Ya no voy a tener 8, sino voy a tener 2, por ejemplo. Ya puedo aplicar eh, ya puedo aplicar las otras técnicas, digamos, de una manera más sencilla, si se quiere. Y el objetivo es claro. El objetivo es reducir la dimensionalidad del problema. El objetivo es explotar las correlaciones que existen entre las variables originales, de forma que yo extraiga la mayor cantidad de información de ellas, quedándome apenas con un par de variables, un par que vamos a llamar componentes principales, que tienen unas características importantes. Pero bueno, las vamos a ir bien. Entonces, voy a, antes de ir sobre los detalles matemáticos, eh, quisiera que usted estuviera seguro del contexto, ¿no? Como que tiene unas variables cuantitativas, 8 variables que quiero reducir y quiero ver cómo puedo extraer la mayor cantidad de información de esas variables sobre una cantidad de individuos dada, ¿no? Aquí tenemos veintitantos individuos, pues la verdad la cantidad de individuos no es relevante para que el análisis funcione. O sea, no es que usted necesite tener un tamaño de muestra gigantesco para que esto tenga gracia, ¿no? Lo importante es el número de variables, ¿no? Si usted tiene poquitas variables, pues hágale el análisis de una, así nomás. Pero si tiene hartas, como en este caso, pues vale la pena hacer la reducción. Entonces, bueno,
vamos a dar el pasito extra. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la construcción de las componentes principales. Entonces, mire, un poquito de notación. Las X's para nosotros son las variables originales. Entonces, mire, tengo X1, X2, X3, XP. Entonces, X1 para nosotros es US Stocks, ¿no? X2 son los stocks en países desarrollados, ¿no? Esta F quiere decir the first world, ¿no? X3 serían los stocks, las recomendaciones de inversión en stocks en países en desarrollo, ¿no? Developing countries, ¿no? Este es bonos, X4, bonos, X5, bonos, X6, inversiones alternativas y cash. O sea, tenemos las 8 variables, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8. Listo. Entonces, no se me vaya a perder en esta parte que es como la más complicada, entre comillas. Mire, ¿qué queremos hacer? Queremos construir de hecho, queremos construir varias variables, pero la primera componente principal, la nueva variable que va a contener la mayor cantidad de información de toda la base de datos, la vamos a simbolizar así, con Y1. Listo. Entonces, mire cómo vamos a construir Y1. Y1 va a ser construida a partir de la información de las variables originales. Esto en matemáticas se conoce como una combinación lineal. Entonces, ¿qué hago? Cojo cierta cantidad que desconozco, esto es un coeficiente, es una carga, así se llama, carga o peso, es como la importancia de la variable x1. Entonces cojo un valor que desconozco, que no sé qué es, y lo multiplico por la variable stocks en Estados Unidos, más otro valor que desconozco por el valor de stocks en países de primer mundo, que sería X2. Bueno, y así sucesivamente hasta la última, ¿no? Un valor que desconozco por cash, ¿no? Entonces, mire, esta variable Y1, que es la primera componente principal, es una nueva variable conformada a partir de la información de las variables originales. ¿Y cómo se conforma esa nueva variable? Pues coja un coeficiente y multiplíquelo por la primera variable, otro coeficiente diferente y multiplíquelo por la segunda, etcétera, 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 etcétera. Estos coeficientes as se llaman cargas o pesos. Y de alguna manera usted los puede interpretar ya sea como la contribución, el aporte, la importancia de la variable X en la componente Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si al hacer los cálculos, cuando los hagamos ahorita en el computador, pues hay una teoría obviamente detrás y hay una optimización y hay como todo un proceso matemático que va a hacer el computador por nosotros. Pero cuando hagamos esa optimización que el computador la hace, si este numerito me da alto, si es un número grande, ¿qué quiere decir eso? Que la importancia, la contribución, el aporte de la variable de stocks en Estados Unidos es muy importante para el análisis. Las contribuciones que son cercanas a cero, pues van a indicar que esas variables no son importantes o no contienen o su contenido de información no es lo suficientemente amplio para tenerlas en cuenta en el análisis. Entonces, obviamente, después del proceso matemático, después del proceso de optimización, el computador nos va a entregar estos valores de A. Ahora, no se confunda en la notación, ¿no? ¿Por qué? Usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero es que está A, ¿cómo así que 1, 1? Ah, pues sí, porque estoy haciendo la primera componente principal con la primera variable, ¿no? ¿Cómo así A, 1, 2? Pues que primera componente principal, segunda variable. Bueno, etcétera, etcétera. A1P, pues primera componente principal y P variables. Y la variable P. O sea, el objetivo es poder estimar, es poder calcular estos valores de A. Ahora,
Nosotros tenemos, alguien alzó la mano, ya le doy la palabra, nosotros tenemos 8 variables originales. Entonces la idea es construir 2 componentes principales. La idea es construir 2 variables nuevas que contengan la mayor cantidad de información a partir de las variables originales. Por eso es que usted aquí ve A2P. Ah, pues porque es el coeficiente de la segunda variable, de la segunda componente principal para la primera variable. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que alguien quería intervenir. No, creo que ya logré descifrar. Muchas gracias. Ok, entonces, em, ¿cuál es el objeto? O sea, digamos que aquí en este punto usted ya debería, más allá del proceso matemático, que no lo vamos a ver hoy, pero lo va a hacer el computador por nosotros, ¿cuál es el gran objetivo? Mire, usted tiene unas variables originales que son las x's, y queremos construir unas nuevas variables, que son las y's, que son las componentes principales, que van a contener la mayor cantidad de la información de la base de datos original y que son construidas a partir de las x's. Construidas en el sentido que es algo por la primera variable, más algo por la segunda variable, más otro algo por la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que mediante un proceso de optimización, que no vamos a discutir hoy, y que ya está implementado en R y en SPSS y en todos los software, la idea es calcular estos valores A, que se llaman cargas, que son los coeficientes. Esos valores, una vez los obtengamos, me van a indicar a mí la importancia, el peso, la contribución de cada una de las variables en la componente con la que yo esté trabajando. Entonces, mire la reducción. La reducción es que de estar trabajando con 8 variables originales, vamos a terminar trabajando únicamente con 2, por ejemplo. Y esas 2 están constituidas, están elaboradas a partir de las variables originales, y esas 2 van a contener la mayor cantidad de información de la base de datos. Alguien me puede decir, Juan Camilo, usted lo hace con 2, ¿podría con 3? Claro, usted podría hacer esto mismo con 3, con 3. De hecho, el computador lo va a hacer va a construir 8 componentes. El computador lo va a hacer todo. O sea, el computador tiene 8 variables originales y el computador le va a entregar a usted 8 componentes. Y nosotros nos vamos a quedar con las primeras 2 o con las primeras 3. Juan Camilo, ¿y por qué no se queda con las 8? Pues porque no hice nada, ¿no? Arranco con 8 variables y termino con 8 variables, pues para eso no hago nada y me quedo con las componentes originales y se acabó. La idea es reducir la dimensionalidad. La idea es, si tengo 8 variables, quedarme con 2 y con esas 2 poder hacer mis análisis. Obviamente, cuando yo hago eso, yo voy a perder información, o sea, yo voy a perder cierta cantidad de información. Pero la verdad, la cantidad de información que voy a perder es poquita. Entonces, si yo tengo un 100% de datos, de información, las 2 primeras componentes usualmente se quedan con el 80%, por ejemplo. Entonces, claro, perdí un 20% de datos, no de datos, de variabilidad, de información, pero con ese 80% con el que me quedé, pues trabajo. ¿Y porque es un buen negocio? Es un buen negocio porque, ¿qué es mejor? Trabajar con un 100% de información con 100 variables, lo cual es demasiado difícil de hacer, o quedarme con el 80% de la información y trabajar con 2. Claro, pierdo un poquito de información, pero puedo llegar a conclusiones o puedo llegar a ideas o resultados más interesantes porque puedo saber cuáles son las variables que tienen una mayor contribución en el análisis. Aquí hay un comentario en el chat, vamos a verlo. Aquí César hace una pregunta técnica muy elaborada, digamos. Dice, ¿es igual a un diseño experimental fraccionado? Um, no, en el sentido que en un diseño experimental, básicamente cuando yo hago el fraccionamiento, bueno, digamos que en control tratamiento o bueno, dependiendo de las clases que tenga, lo hago con el propósito de eh, establecer alguna relación causal, pero en una sola variable. Aquí, ¿qué tengo? Aquí no tengo ningún
diseño, aquí no tengo ningún sentido de extrapolar o de hacer análisis poblacionales, no. Aquí no estoy estableciendo ninguna relación de causa y efecto, aquí no estoy haciendo ninguna comparación a nivel inferencial. Aquí lo único que estoy haciendo es reducir la base de datos. Es eso. Tengo 8 variables, reduzco la base de datos y ya después, una vez reducí esa información, ahí sí me puedo mandar a hacer un análisis diferente de clustering o de experimentos o de lo que yo quiera. Sí, lo pregunto porque en un diseño experimental fraccionado, también el objetivo es reducir variables. Pero ¿en qué sentido? Porque cuando uno hace un diseño experimental, lo que uno hace es comparar los grupos o comparar los tratamientos con el propósito de ver algún efecto. Pero aquí no estamos evaluando ningún efecto. Es como perdiendo información, identificando las interacciones principales. También por eso lo veo similar. Claro, claro, fíjate ahí, identificando las interacciones principales, o sea, identificando los efectos principales, pero con un propósito, digamos, inferencial poblacional. O sea, como ver, como extrapolando los datos a un conjunto de datos mayor para establecer algún efecto de algún índole, de algún índole. De pronto yo le veo la analogía más sobre, veamos cuáles son los tratamientos más importantes tal vez o con mayor Correcto, efecto. eso es lo que quiero decir. Ok, súper, en ese sentido estoy de acuerdo. En ese sentido estoy de acuerdo, pero componentes principales a un diseño experimental fraccionado son mundos diferentes. ¿Por qué? Porque eh, los componentes principales no tienen ninguna estructura probabilística detrás. Los diseños experimentales sí, porque están extrapolando a la población. Perfecto, perfecto. Súper, buena. De hecho, ni había pensado esa analogía, pero está chévere, está chévere. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Lo que vamos a hacer la próxima clase, porque ya se me agotó el tiempo, es estimar estos valores de A. Más que estimar es calcular estos valores de A y ver cómo interpretamos los resultados y ver cuál fue la ganancia que obtuvimos al hacer este procedimiento. A eso vamos la próxima clase. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima.